Les queremos dar la bienvenida a todos ustedes que se han conectado en esta hora. Bienvenidos a una nueva transmisión de Tiempo de Reunión. Mi nombre es Leandro Pena y es un gusto, una alegría poder acompañarlos en esta hora, en este nuevo video en el que vamos a estar compartiendo una nueva palabra, una nueva porción de la Escritura, un tema que hemos estado estudiando durante la semana y que en el día de hoy, en esta hora de transmisión, vamos a estar compartiendo con ustedes en sus hogares y les damos las gracias por abrirnos las puertas para poder hacerlo, para poder estar con ustedes en esta hora, para poder disfrutar de la palabra de Dios, alejarnos un poco de todas aquellas cosas que en la semana nos tuvieron, llenando nuestro pensamiento, nuestras preocupaciones y concentrarnos, sí, ahora en este momento en lo que dice la Escritura con respecto a dos temas, ¿sí? Uno más importante que otro, uno que es necesario que comprendamos antes de la crisis final y el otro por el cual también, estaba en la escritura, estaba en la lección de escuela sabática, en este folleto maravilloso que se titula El gran triple mensaje del Evangelio. Esta es la última vez que vamos a estar estudiando este folleto, ¿sí? Ustedes habrán visto, hicieron la lección número 13, pero dijeron, pará, todavía tengo la lección número 14. ¿Qué hacemos, Leandro, acá? Bueno, si ustedes leyeron bien y prestaron atención, decía 28 de marzo también la lección 14. Y si ustedes son lectores que no se dejan engañar y leen todo el folleto de Escuela Sabática, en la parte donde estaba el índice, abajo, hay una nota, ¿sí?, de los editores, o sea, de quienes realizamos la edición, realizamos todo lo que tiene que ver con el diseño de la Escuela Sabática, ¿sí? Si leyeron eso, nosotros pusimos y escribimos concretamente que esta escuela sabática fue realizada para el año 1904 y ese año particular, el octubre a diciembre del año 1904, tuvo una particularidad, que es que tuvo un sábado más. ¿Sí? Por lo general todo trimestre tiene 13 sábados, pero ese año tuvo 14 sábados, entonces tuvieron un sábado extra. Este trimestre nuestro no lo tiene, claramente, ¿sí? Sin embargo, no quisimos pasar por alto esa lección y la aprovechamos para estudiarla hoy, ¿sí? Va a ser un extra large. Hoy vamos a ver, en vez de una lección dividida entre dos presentadores, veremos una lección por presentador, ¿sí? Y de esa manera también tendremos la presentación de los hermanos que me van a estar acompañando en esta hora, ¿sí? No en vivo, en video, pero sí ellos han mandado su colaboración, así también el hermano que se ha encargado de las perlas escogidas de una parte de la lección, no de todas, pero sí de una de las porciones que teníamos para esta semana. Sin más, les quiero saludar a todos aquellos que se están conectando en esta hora, ¿sí? Es una manera tal vez un tanto extraña para mí, me están acostumbrando a ver a la mañana, a las 7 de la mañana, en el canal de Verdad Presente para compartir el conflicto de los siglos. Los invito para que me acompañen, para que lo hagan ahí también. Por eso me siento también un tanto extraño. A veces si me van a escuchar decir o un canal u otro, por favor ténganme paciencia. Pero bueno, en este momento la idea es poder compartir lo que está en la palabra y que ustedes también puedan sumar, ¿sí?, desde el chat, desde donde ustedes van a estar escribiendo, ¿sí?, de este lado de la pantalla van a poder escribir, o si están en el celular, abajo activan donde aparece chat, lo activan y pueden hablar con nosotros, ¿sí? Y mientras los hermanos van comentando el tema, ustedes pueden ir sumando sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, van a ser bien recibidas y vamos a poder sumar, ¿sí? Si tenés alguna cita, también compartila y sobre todo te invitamos a que compartas esta transmisión con tus amigos a través de las redes sociales. Si hay algo por lo que tenemos libertad en esta hora, es para poder difundir esta palabra, ¿sí? Así que acompáñame, ayúdanos con colaborando, ¿sí? Somos varios distintos ministerios que estamos en esta hora sumando voluntades para que este programa salga, así que sumanos también con tu granito de arena para que otros también puedan conocer de este mensaje de verdad, ¿sí? Vamos a comenzar orando. Te invito a que donde estés te postes de rodillas y busquemos al Señor en su lugar más santo para que Él nos dé sabiduría en esta hora de acuerdo a este tema, ¿sí? Porque hay un mensaje y hay algo importante por lo cual el Señor también quiere y desea que nosotros prestemos atención sobre este tema.
Amante Padre y Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Padre, te quiero dar las gracias por este privilegio que nos das de poder abrir tu palabra en libertad, de poder transmitir en libertad, de poder compartirlo en libertad. Padre, te damos las gracias porque nos haces merecedores de poder ir al lugar más santo de tu presencia para rogar misericordia, para rogar en esta hora tu Espíritu Santo. Señor, derrámalo con poder entre tu pueblo. Ayúdanos a actuar, Señor, en este momento de tanta preocupación y perplejidad, que podamos estar cada vez más unidos en ti y en tu palabra. Ruego, Padre, por aquellos que se conectan en esta hora, para que, Señor, les des la fuerza, el espíritu para dejar sus cargas en ti y puedan recibir una nueva mente, un nuevo espíritu, que al comenzar este sábado ellos puedan recibir ese descanso, ese reposo que tú prometes. Guía, Padre, también a mis hermanos que van a estar en la transmisión, tanto ahora en el video como también a quienes van a estar participando en el chat, para que podamos ser sabios en esta hora y aprovechar los tiempos, Señor. En nombre de Jesús, pido todo esto sin merecerlo. Amén, Señor. Bueno, queridos amigos, de esta manera continuamos con la transmisión. Me olvidé decir lo más importante, tal vez como yo estoy grabando fuera del horario, uno no está acostumbrado, pero hermanos, feliz sábado para todos, ¿sí? Para todos aquellos que ya ingresamos en el horario de reposo y para aquellos que todavía le queda un ratito más, feliz sábado, hermanos, que Dios los bendiga en esta hora, que al entrar en su reposo hayan podido también entrar en ese descanso, no solamente en el horario, en el día, sino realmente puedan tener esa vida de descanso, de reposo que Cristo desea darnos en esta hora. Vamos a comenzar entonces con la primera de esas intervenciones, ¿sí? Le voy a pedir entonces a mi hermano Víctor para que comparta, ¿sí?, la primera de esas dos lecciones que vamos a estar estudiando hoy, que se titula El sello de Dios. Lección número 13, el sello de Dios. Los invito a todos a buscar su Biblia, a buscar la lección, ¿sí? A buscar también una lapicera para anotar, porque lo que vamos a estudiar es muy especial. Y antes que me olvide, acordate que ya en la página de Tiempo de Reunión podés descargar la escuela sabática, ¿sí? Si no está durante la transmisión voy a colocar los links para que ustedes lo puedan hacer, para que puedas descargar la escuela sabática, ¿sí?, del próximo trimestre, que arranca a partir del sábado, ¿sí? A partir de mañana ya arrancaríamos con el próximo tema, ¿sí? Vamos a estar estudiando ya no una guía acerca del gran triple mensaje del Evangelio, que esto tocó diferentes temas, ¿sí? No era un libro de la Biblia, sino que estábamos hablando del milenio, de la crisis final, del sábado, de la ley, sino que ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a estudiar el libro de Apocalipsis y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo a través de estas lecciones que son una traducción de lo que estudiaban los pioneros, ¿sí? Pero obviamente estaremos haciendo comentarios acerca de este libro maravilloso que es Apocalipsis, ¿sí? Vamos a estar estudiando el tema de Apocalipsis, más allá que digan otra vez Apocalipsis, estudios temáticos sobre Apocalipsis, sí. En realidad, esto no tocaba el tema o el libro directamente. En el próximo estaremos viendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y así hasta llegar a la mitad del libro, y el año siguiente, si Dios lo permite, estaremos viendo la segunda parte, ¿sí? Mientras tanto, lo haremos a través de estos medios y a través de los diferentes ministerios y canales, tocando temas especiales al respecto. Bueno, sí, sin más preámbulos, Víctor, somos todos oídos para escucharte en esta hora de transmisión. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado para todos los que estén conectados en este momento. Un abrazo fraternal. El Señor los bendiga rica y poderosamente. Hoy estaremos estudiando la lección El gran triple mensaje evangélico. Lección de escuela sabática, en la parte o la lección número 13, que lleva por título El sello de Dios. El sello de Dios es un trabajo que el Señor ha de realizar en la tierra en estos últimos días, por algunas razones que lo estaremos leyendo a continuación, para identificar o separar a un pueblo, ¿verdad?, para cubrirlo o para cuidarlo de ciertos acontecimientos que van a suceder en la tierra. Ahora, hermano, vamos al libro de Apocalipsis.
capítulo 7. Comenzaremos desde el 2, ¿verdad? Por falta de tiempo. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, verso 2, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 señalados de los hijos de Israel. O sea, 144,000 señalados van a ser sellados. Ahora, hermanos, ¿con qué propósito? Primero debemos entender qué es un sello. Vamos a analizar, ¿verdad? ¿Qué es un sello? Un sello es aquello, ¿verdad?, que le da una validez y autenticidad a los decretos y las leyes. Ahora, ¿qué lleva ese sello, hermanos? En este sello se encuentra el nombre o firma de un poder de quien lo hizo, y los términos que muestran lo que es su poder y su derecho de hacer leyes y exigir su obediencia. O sea que este sello lleva el nombre o la firma y nombra el poder y la extensión de su poder. Ahora, hermanos, ¿para qué se usa? Vamos a ver Isaías, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 8, verso 16. Dice, ¿verdad?, ¿para qué se usa en este momento? Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Quiere decir, ¿verdad?, que en este caso se usa el sello para sellar la ley en los discípulos, ¿verdad?, según Isaías capítulo 8, verso 16. Vemos aquí que hay una relación entre el sello, ¿verdad?, y la ley. Ahora, hay unos ejemplos que podemos leer uno. Por ejemplo, en el libro de Esther, el capítulo 6, verso 8. Escribe pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, el nombre del rey, y sella con el anillo del rey, porque la escritura que sella con el anillo del rey no es para revocarla. O sea, vemos que en este tiempo de Asuero iba a ser sellado o promulgado una ley, ¿verdad?, donde lleva el nombre y el sello del anillo. Entonces nos dice que no es para revocarla. Cuando se hace esto es algo, ¿verdad?, que tiene validez. ¿Cuál de los mandamientos contiene el sello de Dios? Vamos al capítulo de Éxodo, capítulo 20. Y sabemos de antemano, ¿verdad?, ya que el 4º mandamiento contiene el sello de Dios. Pero para beneficio de los que en algún momento van a ver este estudio, podemos comenzar haciendo un paréntesis. Entre los primeros 3 mandamientos se menciona el nombre de Dios, ¿verdad?, pero no su dominio. Solamente se menciona su nombre. Ahora, el 4º mandamiento mantengámoslo en un paréntesis todavía. Vamos para el 5º. En el 5º se menciona la palabra Dios, la palabra Jehová, pero no se define, no se define a Dios o a Jehová. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que un adorador de las estrellas, un adorador de los astros, podría decir que el Dios Sol es su Dios, y pudiera adorar a ese Dios, al Sol, de acuerdo a la ley,
¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Eso es quitando el cuarto mandamiento. Y esto lo hemos visto en tiempos anteriores, donde se adoraba al dios Ra, al dios Sol. Y estos mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, quitando el cuarto mandamiento, podríamos aplicárselo a un dios, ¿verdad? Porque hay muchos señores y muchos dioses, como dice la palabra. Ahora, añadimos el cuarto mandamiento, que tanto es rechazado por las iglesias, ¿verdad? Iglesias evangélicas de hoy día, iglesias protestantes, iglesia católica, que han descartado el cuarto mandamiento, pero ahora añadiendo el cuarto mandamiento y dándole el lugar que se merece, ahora tenemos un arma mortal contra los idólatras, porque el autor, ¿verdad? El autor de este mandamiento, del cuarto mandamiento, declara quién es, la extensión de su dominio y su derecho a gobernar. Vamos a leer el mandamiento número 4. Vamos a comenzar desde el 10. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ¿verdad? El sábado. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Ahora es el 11, el que queremos llegar. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que este mandamiento nombra, ¿verdad? Nombra, el nombre de Dios es nombrado, y su extensión, su poder, su extensión y el derecho de gobernar. Por lo tanto, hermano, por esta razón el sábado, ¿verdad? Se llama en la Biblia, en Éxodo 31, es considerado, ¿verdad? Y así la Biblia lo estipula. 31:13, como el sello de Dios. Dice la palabra, el verso 13, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, su Dios, que los santifico. Seguimos con el 17. Señales para siempre para mí y los hijos de Israel, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Por esta razón, hermano, por esta razón, cuando leemos el capítulo 14 de Apocalipsis, como en el sello se menciona el nombre, ¿verdad? Y también se menciona su extensión, su poder, ¿verdad? El sábado. Ahora, el libro de Apocalipsis 14:1 nos dice, y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que aquí la Biblia, o la palabra de Dios, esto quiere decir que se usan como sinónimos. O sea, el sello del Dios vivo y el nombre es como si fuesen sinónimos. O sea, que no puede llevar el nombre, ¿verdad? Al llevarle el nombre, al llevar el sábado, el mandamiento de Dios, lleva consigo el nombre. Por eso es que está muy bien este versículo donde dice que lleva el nombre de Dios en sus frentes. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver que por este mandamiento, ¿verdad? El pueblo de Dios va a ser perseguido. En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, la simiente de ella,
los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, esto también se nos dice en Apocalipsis 14:12, donde dice, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, hermano, ¿qué va a hacer? Este mandamiento va a traer una persecución contra el pueblo de Dios, contra los que guarden los mandamientos de Dios. En este caso, contra los que guarden el sábado. Sabemos que Satanás está irado y odia el sábado. Así, queda demostrado con estos capítulos, ¿verdad?, que el sábado es el sello del Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces, al pasar, ¿verdad?, el pueblo de Dios por lo que está escrito en Apocalipsis 12:17 y 14:12, queremos decir que Jesús ya estaría a las puertas en ese momento. Ahora, ¿qué exhortación da Isaías 56:2? Vamos a ver qué exhortación nos da. Isaías, capítulo 56, verso 2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el Hijo del Hombre que esto abrazare, que guardare el sábado de no profanarlo, y que guarda su mano de no hacer mal. Gloria a Dios. ¿Hay una bendición sobre el sábado? Sí, nos lo dice también, ¿verdad? Isaías 58, 13, 14, el cual no vamos a leer por falta de tiempo. Ahora, hermanos, en Apocalipsis 13, 16 y 17. El verso 16, y hacía que todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Dice aquí que la ley impondrá que se pongan un sello o una marca en sus manos y en sus frentes. Esto ya sucedió anteriormente, hermanos. Si nos vamos a Deuteronomio 6, verso 7, ¿verdad? Dice, y las repetirás a los hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos. O sea, los mandamientos de Dios, está hablando aquí de Deuteronomio, que estarán en donde atadas en las manos y en el frontal de tus ojos. O sea que el enemigo ha sido que un copión, siempre ha sido toda la vida así. Él copia lo que ya Dios había hecho. Entonces, hermanos, ¿cuál? ¿Verdad? Sabemos que el mandamiento, ¿verdad?, o la falsa adoración, que sería el domingo, está sobre un fundamento arenoso, sobre el cual construyeron, ¿verdad?, los habitantes de la tierra, en desobediencia a la ley de Dios. Muy lamentable. Entonces, aquí, ¿cuál será la oración? ¿Verdad? Está en el libro de Salmos, capítulo 119, versos 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré el corazón. El Señor bendiga su santa palabra. Que el Señor los bendiga en esta noche y un feliz sábado. Muchísimas gracias, hermano Víctor, por esta explicación que nos diste, este comentario que nos diste de la primera lección, ¿sí? De la lección número 13 para esta semana. Tenía temas que ya hemos estado estudiando, incluso parte de esto lo ha presentado el hermano Emanuel Vallejos hace unas semanas atrás. Los invito también para que lo puedan recordar. Es muy propicio lo que comenta el hermano Víctor en cuanto a el cuarto mandamiento y la importancia que tiene en relación a que, o sea, contiene todo, ¿sí? Y cómo el enemigo intentó copiarlo en el contexto de la crisis final, citando Apocalipsis 14 y citando sobre todo Apocalipsis 13, 16 al 17. Ya esto lo hemos estudiado en relación a que señal y sello son sinónimos en la Biblia y que la importancia, en fin, como terminaba el hermano, es que eso esté grabado en nuestra frente, esté grabado en nuestro corazón, ¿sí?
Y de la única manera que esto puede ocurrir, como leyó el hermano en el Salmo 119:33, es que Dios realmente nos los enseñe. ¿Sí? Que Dios nos dé entendimiento para guardar tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Sí? Incluso que nos dé un corazón limpio, danos un espíritu recto, dice también David, y el Señor promete en Ezequiel que nos va a dar, si nos va a sacar este corazón de piedra, nos va a dar un corazón de carne, Él va a poner su espíritu dentro de nosotros para que podamos guardar sus mandamientos. ¿Sí? Esa fue la promesa que nos dio el Salvador, y en esa promesa es que nosotros vivimos, creemos, respiramos, confiamos. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, hermano Víctor. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, queridos hermanos, con respecto a este tema que hemos estado estudiando, sobre lo que presentó el hermano Víctor? ¿Alguna cita que ustedes hayan podido recoger no solamente de la escritura, sino también de los testimonios? Por favor, si ustedes tienen alguna, no duden en hacerlo, ¿sí? Háganlo a través del chat, ¿sí? Y coméntenos con respecto a este tema en particular. Hay un montón de cuestiones que hemos estado viendo, ¿sí? No quiero volver sobre el tema, pero si hay algo, nos gustaría poder responderlo desde ese lugar. Vamos a pasar, yo sé que ahora seguiría la segunda parte, pero para no saltearnos todo, vamos a ver sobre este tema las perlas escogidas que nos envía el hermano Daniel, y concluiremos con la intervención del hermano Manuel respecto a la segunda lección, ¿sí? Así que ahora veremos la parte de perlas escogidas sobre la lección número 13 y luego nos metemos de lleno en la lección número 14. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y de la tierra. Hola, buenas noches, apreciados hermanos de Tiempo de Reunión. Feliz Santo Sábado. Deseo en esta noche compartir con ustedes estas perlas de valor que, gracias al hermano Lea que me ha invitado, espero que sea de una gran bendición para ustedes, como lo ha sido para mí durante la semana. Así que un feliz resto de Santo Sábado, y como lo dice mi hermano Víctor, Señor me la bendiga rica y poderosamente. en este estudio que vamos a realizar. Y recuerden, fe en la causa. Quienes proclaman el mensaje del tercer ángel e invitan al mundo a prepararse para el gran día de Dios, el mensaje que damos tiene el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo que pone en la frente de sus hijos? Es una marca que puede ver los ángeles y no los ojos humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esa señal de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario sobre los hijos e hijas que han adoptado al Señor. El pecado de la transgresión de la ley de Dios es borrado. Están ataviados con el vestido de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandamientos de Dios. Es una señal y un sello en el cual serán pesados nuestros pensamientos. ¿Qué es el sello de Dios? Tan pronto como el pueblo de Dios sean sellados en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá, y ciertamente ya ha empezado. Así que el sello es un asentamiento en la verdad, y la verdad presente, hermanos. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La observancia al monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén. El día de reposo del séptimo día es la prueba de nuestra lealtad a Dios. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Wow, hermanos. Los que reciben el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben de reflejar plenamente la imagen
de Jesús. Ser semejante a Jesús es lo que más debemos desear en esta vida. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Quiero que presten atención a esta siguiente cita, hermanos. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Creo que la cita habla por sí sola. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. 3 cosas por las cuales luchamos hoy por hoy, hermanos. El mundo, la carne y el diablo. Así como Jesús venció en el desierto, asimismo se nos está mandando a que venzamos nosotros hoy por hoy. Pero no vencemos solos, vencemos en el amado Hijo de Dios. ¿Cuándo será el sellamiento? La gran pregunta. ¿Será en 1, 2 años? ¿En un futuro más lejano? Pues no, déjame decirte, apreciado hermano, que en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Hoy es tu sellamiento y mi sellamiento, porque todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. Porque ¿quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? Dígame, ¿quién, hermanos, quién puede soportar eso? El ser pasado por alto por el ángel sellador. El día de la venganza del Señor se acerca. El sello de Dios solo marcará la fuerte fe de quienes giman y se lamenten de las abominaciones cometidas en la tierra. Los que simpaticen con el mundo y coman y beban como los beodos serán seguramente destruidos con los inicuos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, pero la ira de Jehová contra los que hacen el mal. Nuestra propia conducta determinará si hemos de recibir el sello del Dios vivo o hemos de ser arrebatados por las destructoras armas. Ya han caído sobre la tierra unas cuantas gotas de la ira de Dios, pero cuando se derrame las 7 últimas plagas sin mezcla en la copa de su indignación, entonces será demasiado tarde para arrepentirse y encontrar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave la mancha del pecado. No quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado. Muchos de los que enseñan la verdad a otros no reciben el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todos los puntos de nuestra fe, pero sus obras no correspondieron a su conocimiento. Los que tan familiarizados estuvieron con las profecías y los tesoros de la divina sabiduría debieron obrar según su fe. Estaban obligados a influir en sus casas de suerte que, por el ejemplo de una bien ordenada familia, hubiese presentado al mundo la eficacia de la verdad en el corazón humano. Tiempos peligrosos están delante de nosotros. Cada uno de los que tienen conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue, debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él.
debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las direcciones que nos han sido dadas por el Espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Estos nos preservará de aceptar los graves errores del tiempo presente. Amados, deseo terminar estas perlas de valor con esta preciosa cita que le da hincapié a la otra sección de perlas de valor de las propiedades de Dios, que dice así: después vi de nuevo a quienes repugnan destinar sus bienes terrenales a la salvación de las perecientes almas, enviándoles la verdad mientras Jesús permanecía ante el Padre ofreciendo por ellas su sangre, sufrimientos y muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban dispuestos a llevarle la salvadora verdad a fin de que reciban el sello del Dios vivo. Es muy de probable que a algunos de los que profesan la verdad presente les duela un sacrificio tan leve como entregar a los mensajeros el propio dinero de Dios, que Él les concedió para que los administrase. Así que, hermanos, esto era para meditar, para que cada uno se responda las preguntas que habían allí. Y pues bueno, hermanos, un gusto haber compartido con ustedes, un feliz resto de Santo Sábado y que el Señor me los bendiga rica y poderosamente y que podamos aprovechar bien el tiempo y dedicárselo de corazón a nuestro Dios. De esta manera, queridos amigos, volvemos después de la primera lección o el primer estudio de la lección número 13 sobre el sello de Dios. Antes quería darle las gracias a mi amigo y hermano Daniel Castelblanco por este estudio fabuloso que nos hizo a lo largo de todas estas citas que fue seleccionando y comentando respecto a la lección que titulaba El sello de Dios. Sí, me gustó, ¿no? ¿Cuándo será el sellamiento? Presentaste un montón de citas que realmente son, hermanos, para considerarlas nuevamente. Por favor, este video va a estar subido, ¿sí? Así que agradecer a Víctor por la explicación que está en la escritura y a Daniel por ese agregado fenomenal que nos diste en los testimonios. Realmente, hermanos, se agradece, y a ambos sí se agradece muchísimo el trabajo, la dedicación. Se veía Víctor cuando lo comentaba, ahí hay edición, ¿sí?, de video, ahí hay estudio, hay dedicación, horas invertidas, lo mismo para Daniel, se nota todo eso, así que les quiero agradecer, hermanos, por ese cariño, ese esfuerzo, que sé que eso también se transmite por la pantalla y a muchos otros nos llega de esa manera también. Así que gracias, hermanos, por este momentito que nos dieron para poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Acá ya estamos llegando a ese momento, ¿sí? Acá ya estamos en horas de sábado, agradecidos al cielo de poder disfrutar de la palabra de Dios, de la compañía de todos ustedes. No dejen de compartir sus comentarios, sus citas. ¿Qué les pareció lo que comentó el hermano Daniel? ¿Las conocían las citas? ¿Qué otro libro ustedes recomendarían para leer con respecto a este tema? Y también al que viene ahora, que tiene que ver con la propiedad de Dios, ¿sí? Con lo que Dios es dueño, ¿sí? Y en particular con un tema que es del todo especial, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? De tanto materialismo, de tanto consumismo, poder prestar atención a un tema, ¿sí?, del que hoy nos va a estar hablando el hermano Emanuel Vallejo. Así que, mi hermano, bienvenido y que Dios te acompañe en la presentación de la palabra. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. Espero que puedan pasarlo bien en este día de reposo en compañía de Cristo, de la familia, de los hermanos, y en esta oportunidad transmitiendo a través de YouTube, a través de esta transmisión de tiempo de reunión que realmente nos acerca, nos une como hermanos, aunque no estamos en vivo ahora, estamos grabados, pero estamos a través del chat acompañándoles a ustedes y bueno, sintiendo también la compañía de ustedes con nosotros. En esta ocasión me toca hablar acerca del diezmo. La escuela sabática toca el tema del diezmo y este es un tema muy controvertido, es un tema muy sensible. ¿Por qué es un tema controvertido y sensible? Porque tiene que ver con el dinero, tiene que ver con nuestros bienes, tiene que ver con las cosas que nosotros pensamos que nos pertenecen. Y ese es un poco el punto de vista de la escuela sabática. La escuela sabática nos dice que Dios es el dueño del oro y la plata, Él es el creador de los cielos y la tierra. Y sobre todas las cosas que Él no necesita nada de lo nuestro. Hace poco leía en internet, vi un meme, ¿sí?, un dibujo, una frase que le habían puesto
Se ve que algunos cristianos que están en contra del diezmo, hay un movimiento muy fuerte en contra del diezmo. Ellos sostienen que el diezmo es una estafa, que el diezmo está abolido, que el diezmo está circunscripto al sacerdocio levítico. Es algo que vamos a desmistificar un poco en esta transmisión. Pero ellos pusieron en ese meme, en esa imagen, pusieron: yo no puedo entender cómo un Dios todopoderoso, yo estoy parafraseando, en realidad no recuerdo exactamente la frase, ¿no? Pero la idea era esta: no puedo entender cómo un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, necesite la 10ª parte de mi sueldo. Y lo ponían de manera burlona, ¿no? De manera risueña, como para tratar de atacar sarcásticamente a aquellos que diezman. En realidad ellos están atacando a aquellos que indignamente reciben el diezmo, en lo cual yo estoy en desacuerdo. O sea, yo no creo que una persona, un falso pastor, un falso ministro, tenga que recibir los diezmos. Y que justamente hay muchas veces que los falsos pastores o falsos ministros amenazan a la gente de que si no dan el diezmo no van a recibir la bendición de Dios. Hace poco estuve tocando el tema del Evangelio de la Prosperidad, que justamente habla de que si le damos una buena ofrenda a Dios, si le damos un buen dinero a Dios, entonces Dios nos va a bendecir como si fuera que lo podemos chantajear. De eso hay mucho en el mundo cristiano y es natural y es razonable de que muchas personas se enojen contra esos falsos ministros. Pero en realidad están atacando una doctrina bíblica juntamente con atacar a los falsos ministros al atacar el diezmo, porque el diezmo es una doctrina bíblica. Entonces la frase decía algo parecido a esto, ¿no? Como un Dios todopoderoso va a necesitar la 10ª parte de mi sueldo. Pero esa frase, aunque pueda tener sentido en cierto aspecto y pueda ser hasta graciosa, carece de significado cuando uno conoce la Biblia. Voy a hacer una pregunta para que ustedes razonen, para que ustedes mediten ahora para sí mismos, ¿no? ¿Tenía algo venenoso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el medio del huerto? Es decir, ¿tenía cianuro o tenía alguna cosa que los iba a envenenar y entonces iban a empezar a morir? El árbol no tenía nada, era un árbol más, era un árbol como cualquier otro. Es decir, no había nada que lo hiciera tóxico al árbol. Era una señal de lealtad a Dios. Era una señal de que ellos obedecían a Dios. No había nada venenoso en el fruto. Otra pregunta: ¿acaso había un poder especial en la vara de Moisés al golpear la roca para que saliera el agua? ¿Tenía algún poder especial esa vara? ¿O era simplemente una señal de lealtad que él tenía que hacer al tocar la roca una vez para que saliera el agua? Era una señal de lealtad. Es decir, la Biblia nos enseña de que Dios nos pide una señal de lealtad, una señal de que le obedecemos. Dios no necesita en absoluto la 10ª parte de nuestro sueldo, en absoluto, pero Él sí necesita saber que estamos dispuestos a darlo. ¿Acaso Dios necesitaba la sangre de Isaac para redimirnos a nosotros de nuestros pecados? En absoluto. Él estaba a punto de entregar a su propio hijo. Él estaba dispuesto a entregar a su propio hijo, que era Jesucristo. Sin embargo, hubo una señal de lealtad para Abraham. Entonces, es una tontería pensar de que Dios necesite de nuestro sueldo. Dios no necesita de nada porque ni siquiera es nuestro, porque todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Lo recibimos como un don gratuito. Es decir, nosotros trabajamos pero no para ganar dinero. Nosotros trabajamos porque Dios nos manda a trabajar. Como un aliciente para el pecado, porque el sudor de nuestra frente nos ayuda a sobrellevar los efectos perniciosos del pecado. Por eso Dios le mandó a Adán que labrara la tierra y que con el sudor eso le iba a ayudar a él a sobrellevar los efectos del pecado, porque si él permanecía ocioso, el pecado lo iba a terminar de destruir para siempre. Así que el trabajo es una bendición. No trabajamos para ganar dinero, trabajamos porque Dios nos manda a trabajar. ¿Dónde Dios nos manda a trabajar? 4º mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En ese mandamiento Dios nos está mandando trabajar. Cualquiera que guarde el sábado pero que no trabaje 6 días, no está guardando el sábado, realmente, no está cumpliendo el 4º mandamiento. Así que esto simplemente es una señal de lealtad a Dios. El diezmo, de la misma manera que cualquier otro punto religioso, como lo es la observancia del sábado, como es congregarnos delante de Dios, como lo es arrodillarnos delante de Dios y no arrodillarnos delante de otras imágenes o delante de otras estatuas, de la misma manera el diezmo es una señal de lealtad. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora
son los pasajes bíblicos que nos muestran que el diezmo es un principio eterno, es un principio de lealtad, de reconocimiento a que de Dios recibimos todas las cosas. Contrario a lo que dicen los detractores del diezmo, muchos de ellos plantean de que el diezmo está circunscripto al sacerdocio levítico. Nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 14, versículo 20, que Abraham, mucho antes del sacerdocio levítico, de hecho el apóstol Pablo se encarga de hablar acerca de esto en la carta a los Hebreos, diciendo que Leví, o sea, antes de que existiera el sacerdocio levítico, Leví, estando en los lomos de Abraham, le pagó los diezmos a Melquisedec. O sea que tenemos la cuestión del diezmo mucho tiempo antes de que exista el sacerdocio levítico. También tenemos en Génesis capítulo 28, versículo 22, a Jacob, al patriarca Jacob, haciendo un voto para con Dios de entregar todos los diezmos de todo lo que Dios le dé. Y acá vemos el principio verdadero del diezmo. Nosotros no damos el diezmo para ser bendecidos, damos el diezmo justamente porque ya hemos sido bendecidos por Dios, porque Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos. Y luego, por supuesto, tenemos en Levítico 27, versículo 30, una ordenanza para todo Israel, para que todo Israel entregue el diezmo de la comida, del alimento, de los frutos, de los granos. Y en Números capítulo 18, versículo 21, se establece que los sacerdotes y los levitas van a vivir del diezmo, que la heredad de ellos va a ser el diezmo. A diferencia de las demás tribus de Israel que tenían una heredad, tenían una porción de tierra, los levitas no tenían una porción de tierra, pero su heredad iban a ser los diezmos de Jehová. Dios había dado a los levitas todos los diezmos para sustento y para mantención de aquellos que ministraban en el ministerio del santuario. Aquí sí podemos decir que el diezmo estaba relacionado con el santuario, pero vemos que anteriormente, en el caso de Jacob y en el caso de Abraham, lejos estaba todavía el sacerdocio levítico y sin embargo el diezmo ya existía y existía como algo conocido. Es decir, no era que se había establecido como una ley nueva, evidentemente ya era algo conocido por Abraham y por Jacob. Luego, en Malaquías capítulo 3, versículo 10, está uno de los textos más conocidos acerca del diezmo, ya en la época de los profetas, muy posterior a la época del sacerdocio levítico, en la época de los profetas. Se nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel le robaba a Dios. ¿De qué manera le robaba a Dios? A través de los diezmos y las ofrendas. Y aquí aparece un factor importante. No solamente aparece el diezmo, sino que también las ofrendas voluntarias. Es decir, el diezmo es lo que le corresponde, lo que le pertenece a Jehová. Simplemente se lo devolvemos. No le estamos dando a Dios. Por eso este meme o este cartel que trataba de ridiculizar el diezmo no tiene ningún sentido, porque el diezmo no es algo que nosotros damos, es algo que devolvemos a quien le pertenece y a quien le corresponde, como una señal de lealtad. Eso le pertenece a Dios. Por eso dice Dios, ustedes me han robado al no darme los diezmos y las ofrendas, es decir, al no devolver los diezmos y las ofrendas. Y luego en Mateo capítulo 23, versículo 23, es uno de los pasajes que más me gustaron de la escuela sabática porque nos habla ya en la época de Cristo. Ya en la época del primer siglo, vemos que si hubiera habido una intención de abolir el diezmo, hubiera habido una intención de dar de baja el sistema por el cual Dios sostenía su ministerio o su iglesia acá en la tierra y la obra del Evangelio, si hubiera habido un plan de parte de Dios de dar de baja el diezmo, lo hubiese establecido ya en la época de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo reprenda a los escribas y fariseos, Él les dice en Mateo capítulo 23, verso 23, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, que era hacer justicia y misericordia. Esto es interesante porque cuando habla de diezmar el eneldo o el comino, que son condimentos, es decir, son especias, era como una especie de exageración de parte de los escribas y fariseos. Es decir, ellos, para mostrar que eran santos, diezmaban hasta la sal. Era como si yo agarrara la sal, ahora voy y compro una sal y separo la 10ª parte. Ya era como una especie de exageración. Lo que había que diezmar eran los ingresos, ¿no? El sustento. Pero bueno, ahí menciona que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero olvidaban lo más importante de la ley, que era hacer justicia y misericordia. Y Jesús podría haber dicho, miren, el diezmo no va más. El diezmo era para la época de los sacerdotes, la época levítica, la época de Moisés, pero ahora este sacerdocio corrupto, el diezmo ya no funciona más. Pero no dijo eso. Él dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, el diezmo era importante,
pero no era más importante que hacer misericordia y justicia. Lo más importante de la ley era hacer justicia y misericordia, y era lo que ellos habían olvidado. Así que Mateo 23:23 reafirma la vigencia del diezmo aún después de la muerte de Cristo. Lo mismo hubiera pasado con el sábado. En vez de Jesús debatir con los escribas y fariseos de cómo es la forma correcta de guardar el sábado, les hubiera dicho: no, miren, el sábado no corre más. O sea, después de mi muerte ya el sábado no va a correr más. Y listo. Pero no, Jesús les hablaba acerca de la verdadera forma de guardar el sábado y les hablaba del verdadero sentido del diezmo. El diezmo era importante, pero no tenía ningún sentido si no se hacía justicia y misericordia. Así que vemos que en este pasaje del Nuevo Testamento se reafirma la vigencia del diezmo. Pero uno de los textos que son más concretos, que habla directamente en contra de este pensamiento de que el diezmo quedó abolido o que quedó clavado en la cruz, como suelen hacer muchas veces las iglesias cristianas, agarran todos los aspectos de la ley que no les gusta, entonces bueno, todo fue clavado en la cruz, salvo alguna cosa que a mí me guste, ¿no? Alguna cosa que a mí me interese o que esté de acuerdo a mi cultura, entonces eso yo lo salvo, entonces esto sí sigue vigente. Pero las otras cosas que no van de acuerdo a mi cultura, o que yo no estoy acostumbrado, o que no me gusta porque va en contra de mis hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, todo eso fue clavado en la cruz. Entonces con el diezmo hicieron lo mismo en el cristianismo, lamentablemente, y se perdieron una de las grandes bendiciones, que es poder devolverle a Dios la 10ª parte de todo lo que Él nos da. Y a veces yo me asombro de las excusas que se ponen, ¿no? Porque la gente a veces dice: pero si yo doy el diezmo me va a faltar. ¿Cómo nos puede faltar algo cuando estamos devolviendo la 10ª parte de lo que recibimos? Así yo tenga 2 pesos, si yo diezmo 2 pesos y doy los 20 centavos o devuelvo los 20 centavos, me va a quedar 1,80 pesos. O sea, nunca voy a pasar hambre dando una 10ª parte. Es una locura eso. O sea, nunca me puede faltar porque siempre estoy dando un porcentaje. Y hay testimonios que son tremendos de personas que no solamente han dado la 10ª parte, sino el doble, la 20ª parte, es decir, 20% de sus ingresos. Y yo puedo dar testimonio y puedo dar fe de que hace varios años que yo he decidido ser fiel a Dios a través de los diezmos, porque no es que yo no diezmaba, pero no diezmaba de la manera correcta, es decir, no lo daba, sino que lo administraba yo, para lo que a mí me parecía que era la obra de Dios, y eso está mal. Nosotros tenemos que darlo, la bendición es darlo, y Dios me bendijo que nunca me hizo faltar nada. No solamente que no me hizo faltar nada, sino que me dio la oportunidad de viajar, de visitar gente, cosas que nunca había soñado hacer en mi vida. Entonces, Dios nos bendice a nosotros, hermanos, y nunca nos hace faltar nada, pero nosotros tenemos que ser fieles. Nosotros no podemos robarle a Dios y después preguntar: ¿qué pasó, Señor, que no escucha nuestras oraciones? No podemos robarle a Dios. Entonces, el último texto, que es 1 Corintios capítulo 9, versículo 13, en realidad está bueno leer todo 1 Corintios capítulo 9, yo les invito a que ustedes lo puedan leer con más detenimiento, seguramente por medio de la escuela sabática han sido referenciados a este pasaje, pero les invito a leerlo con todo detalle, porque ahí el apóstol Pablo, ya estamos hablando después de la muerte de Cristo, ya no se puede alegar más de que no, cuando Cristo murió el diezmo ya no iba más, no. Después de la muerte de Cristo, el apóstol Pablo cita la ley levítica, cita Números capítulo 18, versículo 21, el mismo texto que hablamos, de que la heredad de los sacerdotes era el diezmo, cita esos pasajes para hablar acerca de los derechos del apóstol. Esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo argumenta de que había gente que no reconocía su ministerio, y como no reconocía su ministerio, ¿qué pasaba? No lo sostenían. Era un apóstol que era desconocido incluso por aquellos a quienes él les había predicado. Es decir, habían personas que se habían convertido por su testimonio y ellos le desconocían como apóstol. Interesante. Entonces él les dice que ¿cómo puede ser que solamente yo y Bernabé no tengamos derecho de no trabajar? ¿Cómo es eso de derecho de no trabajar? Evidentemente no es no trabajar absolutamente, porque ellos trabajaban ministrando la palabra, sino que Pablo se refiere a no trabajar en un trabajo secular para poder sostenerse. Él y Bernabé
tenían que trabajar para poder sostenerse, mientras que el resto de los apóstoles eran sostenidos por la iglesia para poder dedicarse tiempo completo al evangelio. Entonces él presenta cuáles son los derechos de un apóstol, aunque él está dispuesto a renunciar a esos derechos con tal de no ser carga y tropiezo a nadie, y él dice: ¿acaso los que comen del altar no participan del altar? ¿Los que trabajan en el templo no son sostenidos por Dios, no son sostenidos por la iglesia? Y él cita la ley del diezmo de Números 18:21 para referirse a los derechos de un apóstol, a los derechos de su apostolado. Él tenía derecho de no trabajar y no tener que dedicar parte de su tiempo a un trabajo secular para después otra parte mínima del tiempo dedicarla a predicar. Sin embargo, la iglesia, no todos, pero en su gran mayoría no estaban reconociendo el ministerio de Pablo, así que Pablo tiene que aclarar esta cuestión. Pero más allá de esa cuestión, de ese punto, lo importante es que Pablo toma como principio para sostener a los ministros que predican el evangelio la misma cuestión que se usaba para sostener a los sacerdotes que trabajaban en el templo y predicaban el evangelio, que eran los diezmos y las ofrendas. Aunque Pablo no mencione los diezmos y las ofrendas, menciona que los derechos de un apóstol son análogos a los derechos de los sacerdotes que trabajaban en el templo y comían del altar. Así que con todos estos pasajes podemos ver que muchas de las afirmaciones de los antidiezmo, de los que están en contra del diezmo, están basadas en mentiras. ¿Por qué? Porque no está circunscrito el diezmo al sacerdocio levítico. Antes del sacerdocio levítico y después del sacerdocio levítico, el diezmo sigue siendo un principio de lealtad para con Dios. Sigue siendo un principio por el cual manifestamos nuestra adoración a Dios, porque tanto el diezmo como la alabanza, el canto, la predicación del evangelio, la obediencia a los mandamientos, todo eso es adoración. Y todo lo que hacemos, ni más ni menos, es adorar y reconocer quién es el creador de todas las cosas, el que nos da todas las cosas, y reconocemos también que descansamos en sus manos. Por eso es que el tema del sábado, como señal de lealtad al creador, donde descansamos en él, no yendo a trabajar, y el tema del diezmo, donde le devolvemos la 10ª parte que le pertenece a Dios, descansando en que él nos provee, son todas señales de lealtad, de que estamos en sus manos, reconocemos su autoridad y su poder, y que descansamos en su amor. Así que hasta aquí no es un repaso, no es un repaso lo que yo hago, sino que es un comentario complementario a la escuela sabática, quizá para darles algunos pasajes más que quizá no estaban en la escuela sabática, que ustedes pueden compartir mañana en el repaso que hagan con los demás hermanos. Espero que les haya sido de bendición y bueno, te doy la palabra a mi hermano. Muchas bendiciones. De esta manera, queridos amigos, y te agradezco, Manuel, por el pase. De esta manera vamos finalizando con la transmisión de esta noche. Te agradezco, mi hermano, por la explicación tan concreta, tan puntual, tan sencilla y contundente de lo que es el tema de la propiedad de Dios, ¿sí? De lo que es no solamente Dios dueño, que así arranca el estudio, la lección número 14, sino sobre todo con respecto a los diezmos, ¿sí? A aquella porción que le pertenece a Dios, ¿sí? Y que nosotros le devolvemos. Muchísimas gracias, mi hermano. Personalmente le pedí, yo sé que él ya había dado el tema del sello de Dios y no quería que repita nuevamente el mismo tema, por eso nuevamente gracias, Víctor, por haber compartido esa sección. Le pedí especialmente este tema, sé que él tiene grabado otros similares en su canal en Infonom, ¿sí? Pero me pareció muy interesante que lo pueda hacer a través de este canal, lo pueda compartir. A mí me han preguntado durante la semana con respecto a este punto, ¿sí? En la transmisión que hice el día sábado sobre el coronavirus y la ley dominical, hice un comentario al pasar y varios hermanos me escribieron en privado y me escribieron también en el chat con respecto a este punto. Es un tema que siempre dispara controversias, ¿sí? Espero que en el chat ustedes los puedan estar aprovechando de manera constructiva, pero siempre es un tema que por lo general genera controversias, genera malestar, ¿sí? Porque son temas que son tabú dentro del pueblo de Dios. Cuando empezamos a hablar de estos temas o empezamos a hablar de la verdad que está en la palabra y de la mentira que hay en las religiones, lo primero que te preguntan, y bueno, ¿y ahora qué haces con el diezmo? ¿Sí? ¿A dónde lo entregas? ¿Sí? Porque es lo primero que a nosotros nos han estado metiendo en la cabeza, ¿sí? Con respecto a instituciones, con respecto a un montón de cuestiones de las que sabemos claramente, como hay
hemos estado estudiando, bueno, el diezmo es algo claro, es propiedad de Dios, ¿sí? Es algo que le devolvemos a Él, ¿sí? Es para nuestra bendición, ¿sí? Y es una señal. Pero no se tratan estas cosas, si no somos claros con respecto a estos puntos y siempre queda esa nebulosa, ¿sí? Así que te agradezco, Manuel. Hay unas citas que se mencionan en la escuela sabática, de las cuales me han gustado mucho. La 1, por ejemplo, dice: se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido entendida completamente. Esta importante lección fue dada a los discípulos para el beneficio de los cristianos que viven en los últimos días. Nota número 1, nuevamente, lección número 14, ¿sí? Página 47 de la escuela sabática. Y estos talentos, esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, páginas 197 y 198, dice: y estos talentos no representan simbólicamente la habilidad para predicar e instruir en la palabra de Dios. ¿Sí? No es que puedo hacer cosas que no generen ningún tipo de gasto y eso es devolver el talento a Dios. Dice: la parábola se aplica a los medios temporales que Dios ha confiado a su pueblo, ¿sí? De aquellos que nadie te quiere hablar, bueno, de eso es lo que trata la parábola. Aquellos a quienes los 5 y los 2 talentos fueron invertidos y duplicaron lo que se les confió. Dios requiere de aquellos que tienen posesiones aquí poner su dinero a usura para Él, ponerlo en la causa de difundir la verdad. Vi que algunos del profeso pueblo de Dios son como el hombre que escondió su talento en la tierra. Evitan que sus posesiones hagan el bien en la causa de Dios. Y me gustaría compartir con ustedes, además de esta cita que ustedes podían leer en el folleto de escuela sabática, una, sí, muy particular que se encuentra en el libro Primeros Escritos, también escrito por la hermana White. Se llama, es de la primera parte, por lo menos acá la versión digital, El deber frente al tiempo de angustia, ¿sí? El deber frente al tiempo de angustia. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia, ¿sí? Vi que si los santos guardaban alimentos almacenados o en el campo, en el tiempo de angustia, cuando hubiere en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se las arrebatarían y extraños cegarían sus campos, ¿sí? Sigue la cita. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Pero ¿por qué leo esto? ¿Por qué es que estoy leyendo esto? Más allá de que me parece una obviedad en los tiempos que estamos viendo, por lo menos acá en Argentina, pero en el mundo en general. Habla, y léanlo después ustedes tranquilos, de qué hacer con las propiedades, qué hacer con las tierras, qué hacer con las casas en este tiempo, ¿sí? Antes de que venga una crisis peor. Y en todo momento, ¿sí? Vi que el mensaje dice: vended lo que poseéis y dad limosna, no ha sido dado claramente por algunos. Y el objeto de las palabras de nuestro Salvador no ha sido presentado con claridad, así como lo dice también en el folleto de escuela sabática, ¿sí? Hay un mensaje, el de los talentos, que no ha sido entendido plenamente. ¿Cuál es? El vender lo que posee y dar limosna, dice que el objeto que se tiene al vender no es para dar a los que pueden trabajar y sostenerse a sí mismos, sino a difundir la verdad. Listo, yo con eso quería decir todo, queridos hermanos, léanlo completo, ¿sí? Hay un mensaje especial que tiene el Señor para esta hora y tiene que ver con una señal que identifica al pueblo de Dios, una señal de obediencia a sus mandamientos, a sus leyes, de en qué lugar vamos a estar, ¿sí? Y da este testimonio en Primeros Escritos, lecciones que debiéramos conocer y advertencias hacia lo futuro. Hermanos, es una alegría haber compartido con ustedes nuevamente hasta esta hora, en este día especial, en este día sábado, ¿sí? Esta porción de la palabra de Dios. Los invito a todos, aquellos que así lo puedan, a entregarnos, ¿sí? En oración, pero sobre todo, hermanos, a tomar una decisión en esta hora
al orar, ¿sí? Al tomar una decisión, al haber escuchado estos temas que hemos visto, no solamente los de hoy, sino durante todo este trimestre. Como bien digo, siempre esto bien podría haber sido un estudio bíblico por los temas importantes que tiene de preparación para el tiempo final. Y concluye con cuál es la señal, cuál es el sello de Dios. ¿Qué señal, qué sello vamos a tener nosotros? ¿Qué testimonio vamos a dar, ¿sí? Para aquellos que saben que somos cristianos? ¿Sí? ¿Qué testimonio estamos dando, mejor dicho, hoy en día? ¿Y qué testimonio esperamos dar de aquí en adelante? Que Dios te bendiga, que te fortalezca para que esa decisión sea de vida eterna. Oremos, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este cierre de día de reposo, de este cierre de programa, ¿sí? Y comienzo de este sábado maravilloso, que este sea un sábado especial. Los espero, aquellos que puedan hacerlo también a través de internet. Mañana a las 7 de la mañana voy a estar compartiendo por Verdad Presente el conflicto de los siglos, ¿sí? Síganos a través de las redes sociales. Emanuel Vallejos tiene su canal Infonom, bueno, el hermano Víctor también a través de su ministerio, él predica también los días sábado a través del canal de Facebook, el hermano Daniel en Colombia, en fin, de todos los hermanos que componemos Tiempo de Reunión y de aquellos que hoy están levantando el estandarte, ¿sí? Ensangrentado, que predican sobre Dios y de su Hijo Jesucristo. Hermanos, tratemos de mantenernos unidos y firmes en esta hora de prueba, ¿sí? Para que al haber pasado salgamos victoriosos. Oremos, mis hermanos. Padre eterno que moras en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te quiero dar las gracias por esta oportunidad preciosa que nos diste de poder haberla compartido, de poder haber estudiado esta lección, esta escuela sabática. Te doy gracias, Padre, porque nos das los medios, pero también nos das tu espíritu para poder entender y discernir no solamente las señales de los tiempos, sino también lo que hay en tu palabra, lo que es verdad, verdad presente, verdad para este tiempo. Ruego, Padre, que grabes esa señal en nuestra vida, que grabes tu carácter, esa señal de amor, esa señal de no me importa lo material, no me importa el tiempo, Señor, todo como siervo lo dedico a ti, Señor. Ruego, Padre, por aquellos que han escuchado este tema, para que puedan ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Y nos des en este día un día de reposo, de descanso, pero también un día de servicio, Padre. Que podamos serte útiles con aquellos que hoy están necesitando esta palabra, que están necesitando descanso, que están necesitando paz, después de días, en algunos casos, acá en Argentina, de encierro, que podamos llevar mensaje de consuelo a aquellos que hoy están tomando antidepresivos y no pueden dormir y se desvelan en la noche. Que este programa y que nuestras intervenciones, que estas citas, que estos pasajes nos puedan servir, Padre, para poder también llevar un descanso a aquellos que también lo están necesitando. Ruego todo esto, Padre, pidiendo por las familias que estamos representando aquí, que tú las bendigas y que podamos ser canales de bendición. Rogamos también el perdón de los pecados en la sangre preciosa de Cristo Jesús, y en su nombre pido todo esto, Señor, y agradezco. Amén.